La siguiente ponencia sobre las prohibiciones relativas de registro de marca nos las va a ofrecer Francisco Ripoll, que es licenciado en ADE y Derecho por la Universidad de Valencia, abogado especializado en propiedad industrial, habiendo ejercido la profesión durante más de 6 años en distintos despachos internacionales. Actualmente es jefe de área de examen del Departamento de Signos Distintivos de la OEPM, de la que es funcionario desde el año 2016 y ponente habitual en cursos jurídicos, seminarios, conferencias y reuniones internacionales relacionados con la propiedad industrial. Fran, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias primero a Belén por su amable presentación. Y en especial también a los organizadores del curso por habernos invitado a mí en concreto a participar y a todos vosotros a debatir sobre estas cuestiones tan interesantes y que tanto echábamos de menos, ¿no? Compartir en formato presencial. Sin más, como ha comentado mi compañera Patricia y como creo que es un reto al que nos hemos enfrentado todos los invitados a participar, desde luego para mí también va a ser muy difícil hablar en 45 minutos de toda la casuística que rodea las prohibiciones relativas de registro de los signos distintivos. Por ello, y un poco cogiendo el hilo de lo que es el curso general, el título del curso en general, que no es otro que la experiencia española en la europeización del sistema de marcas, más allá de hacer un análisis exhaustivo de la aplicación de estas prohibiciones, lo que me voy a centrar es en dar unas pinceladas sobre su aplicación y sobre cómo se utilizan para denegar o combatir el registro de marcas que puedan afectar a los derechos de terceros, pero sobre todo haciendo alusión a el influjo europeo o la influencia de las normas europeas que han tenido y en qué medida han conseguido armonizar, ¿no?, esta europeización de nuestro sistema de marcas. Para ello, como digo, vamos a empezar con una pequeña introducción en la que recogeremos muchas de las cuestiones que ya se tratarían ayer, ¿no?, sobre aquellas normas que influyen, que han modelado el sistema de marcas español para darle la apariencia que tiene ahora y de esta manera han armonizado. Esto es una palabra que imagino que habrá salido mucho. Yo ayer no pude estar, pero imagino que salió también mucho ayer y de la que vamos a hablar también mucho hoy, ¿no?, de qué medida se han armonizado en concreto las prohibiciones relativas en Europa. Y para ello, como digo, se va a hablar de todas las prohibiciones relativas, que tenemos en los artículos 6 a 10 de la Ley de Marcas, pero no vamos a profundizar en ellas porque en el tiempo que tenemos es imposible y siempre nos quedaríamos cortos. Bien, como digo, la primera parte que tenemos que ver en la introducción es cómo se ha producido esta europeización del sistema de marcas y en concreto del tema que nos atañe ahora mismo, que es el de las prohibiciones relativas. Pues bien, los instrumentos normativos que más han influido en esta armonización, en esta europeización de las prohibiciones relativas son, en primer lugar, por tiempo y también yo creo que por importancia, la propia Ley de Marcas española, vigente a día de hoy, 17/2001. Y es que, a pesar de que nadie se lo imponía con carácter obligatorio, esta ley que data de hace 20 años, como podemos ver, ya introdujo un elemento muy importante de europeización, como podemos leer en su apartado cuarto de la exposición de motivos, en el párrafo cuarto del mismo, que supuso o que consistió básicamente en la eliminación del examen de las prohibiciones relativas de oficio, que era algo que la Oficina Española de Patentes y Marcas venía haciendo con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, era algo que nos distinguía del sistema europeo, del sistema de la marca de la Unión Europea y que se produjo, como digo, a voluntad del legislador, sin ninguna directiva que lo impusiera, precisamente para lograr esa armonización, esa europeización del sistema de marcas español con el europeo. Por lo tanto, un hito muy importante en ese proceso de europeización supuso la propia ley vigente de marcas. Y además de este instrumento normativo, también han sido muy importantes las directivas, ¿no? Tenemos 3 directivas que han armonizado el derecho de marcas en la Unión Europea. Yo aquí cito únicamente la última de ellas, que contiene en particular, yo diría que 2 elementos muy importantes de armonización que han afectado especialmente a la Ley de Marcas en su reciente reforma 2019. Digo 2 porque muchas de las imposiciones de las que luego hablaremos que se hicieron en dicha directiva ya estaban incorporadas en la normativa española y por lo tanto no requirieron de mayor profundización. Ya se habían llevado a cabo, como digo, con la Ley 17/2001, que ya avanzaba mucho en lo que venía a ser la armonización del sistema español con el europeo.
En esta directiva, concretamente, la 2015/2436, la más reciente de ellas, lo que tenemos especialmente, o lo que más llama la atención de esa armonización, es por un lado el tema de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, que se configura como una prohibición relativa separada de lo que venía siendo antes el artículo, bueno, de lo que viene siendo el artículo 9.1c, que las incluía como una modalidad de propiedad industrial. Ahora la tenemos en un apartado concreto de ese artículo, lo veremos luego cuando hablemos del artículo 9, y sobre todo, y yo creo que con mayor importancia, uno de los temas que vamos a tocar esta misma tarde, que es el tema de la prueba de uso. La introducción en el procedimiento español de la necesidad de probar el uso cuando se requiera así a la marca oponente es una cuestión que ha afectado, yo creo que esta tarde departiremos largo y tendido sobre ello, ha afectado de manera capital a lo que son las prohibiciones relativas de registro, porque mientras que antes, con alegar que teníamos un derecho anterior, podíamos conseguir que se estimara nuestra pretensión y se denegara la marca al oponente, ahora, además de probar que tenemos un derecho anterior, puede que necesitemos probar que lo estamos usando, y la prueba o no de ese uso podrá tener consecuencias muy importantes. Por lo tanto, también un elemento de europeización muy importante ha sido esa directiva, que nos equipara a las marcas de la Unión Europea también en lo que a prueba de uso se refiere. Y por último, no es un elemento normativo, es un elemento de soft law, ¿no? de directrices, si queremos llamarlo, pero ha sido muy importante también los proyectos de cooperación de la Unión Europea, y estoy seguro de que ayer os hablaron de esto, y en particular del proyecto de cooperación, el ECP4 de Convergencia de Prácticas, en el que hay dos comunicaciones comunes, dos prácticas comunes que tienen especial relevancia e incidencia en lo que viene a ser el examen de las prohibiciones relativas, y que como tales lo que han hecho es, más allá de la propia dicción literal de la ley, aproximar las prácticas de todas las oficinas de la Unión Europea y de la propia Oficina de Marcas de la Unión Europea, de forma y manera que tengamos prácticas homogéneas, comunes, nos acerquemos un poco más, ¿no? Un proceso más en ese camino hacia la europeización, hacia los sistemas lo más homogéneos posibles. Y en el caso concreto de las prohibiciones relativas, tenemos dos comunicaciones comunes muy importantes. La primera de ellas es el CP5, que es la que evalúa el efecto de los componentes carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil en la evaluación del riesgo de confusión, por lo tanto, muy incardinadas en lo que viene a ser el artículo 6, el artículo 6.1b, y por otro lado, la comunicación común del CP11, en el que lo que se evalúan son los exámenes de requisitos formales y los motivos de denegación, tanto absolutos como relativos, que serían los que aquí nos ocupan, de los nuevos tipos de marca. Muy interesantes también en relación con la ponencia que precedía sobre los nuevos tipos de marca y en qué medida se hacen estos análisis comparativos entre una marca, pues, por ejemplo, sonora y una marca gráfica, ¿no? Luego hablamos un poco más sobre ello. Por lo tanto, visto, bueno, y no lo pongo aquí, pero no ha dejado de hablarse de ello durante los 2 días, y obviamente hay que tenerlo en cuenta, que un elemento también muy importante de europeización en lo que es el sistema de marcas, tanto español como a todos los niveles europeos, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sus sentencias en resolución de cuestiones prejudiciales. Porque no olvidemos que lo que hacen, sin ser ley ni norma, lo que hacen estas sentencias es vincular a todos los Estados miembros en la interpretación de artículos de la directiva, y como tales, esos conceptos jurídicos indeterminados o esas formas de aplicar esos artículos que, en principio, leyéndolos en la ley pueden parecer muy claros para todos, pues se va un paso más allá con esas interpretaciones de los mismos que hacen las sentencias, y también nos vincularían y por ello lograrían ese efecto armonizador. Pues bien, centrándonos ya, vistos estos instrumentos sobre los que luego haremos alguna alusión también a la hora de ver cada una de las prohibiciones relativas, vamos a ver, vamos a explicar qué son estas prohibiciones relativas, por si alguno todavía no lo tiene muy claro, que vamos, viendo el plantel de público que tenemos, pues me extrañaría. Las prohibiciones relativas, a diferencia de las absolutas que nos comentaba Patricia, son relativas porque precisamente vienen relativizadas en cuanto a conflictos entre la marca y los derechos anteriores de terceros. Es decir, el signo en sí mismo es susceptible de registro, no incurriría en ninguna de las prohibiciones absolutas de las que nos ha hablado, pero es el hecho de que haya un tercero con un mejor derecho que nosotros, un derecho prioritario al nuestro, y que puede verse perjudicado por el hecho de que se registre esa marca, lo que hace que esta marca pueda ser denegada.
Como he dicho antes, a partir de la ley que tenemos en vigor, a partir de 2002, con la entrada en vigor de esa ley 17-2001, ya no hay examen de oficio de las mismas. Las prohibiciones relativas tienen que articularse mediante una oposición, tiene que ser un tercero en cuanto a prohibiciones de carácter eminentemente privado, tiene que ser un tercero que presente oposición y nos pida, probando y argumentando que procede la denegación por esa prohibición relativa, que así hagamos, salvo la excepción del artículo 9.1b, sobre la que luego hablaremos un poco. Y luego, tened en cuenta también, que esto es muy importante, que en nuestro caso, en el caso de la legislación española, todas las causas de denegación relativas, por prohibiciones relativas de registro, son también causas de nulidad relativa, ¿vale? Esto no sucede en todos los sistemas, sucede en el sistema español, no sucede en todos los sistemas, como veremos en el caso del sistema de la marca Unión Europea, donde algunas son solo causa de nulidad, pero no de denegación. Y precisamente aquí tenemos una tablita con ese esquema para que veamos cuán armonizados estamos con la marca de la Unión Europea y dónde están estas diferencias que precisamente atañirían a estas cuestiones de nulidad o de causa de nulidad solo o causa de negación y nulidad que tenemos. Aquí tenéis reseñadas lo que serían las prohibiciones relativas que la última directiva, que la Directiva 2015, contempla como posibles derechos anteriores que pueden configurar, que pueden constituir la denegación de una marca. En rojito tenéis aquellas que son de obligada previsión por los Estados miembros y las que tenéis en negro más abajo de las rojas son aquellas que son voluntarias. Es decir, un Estado miembro podrá prever ese motivo de denegación relativo de una marca o no. En el caso de la española, veréis que estamos, al igual que la marca Unión Europea, que hemos recogido casi todas ellas, menos la de la marca anterior extranjera registrada con mala fe, que si bien el supuesto concretísimo no está recogido como tal en nuestra legislación, sí que tenemos, por ejemplo, la marca de agente, que es un supuesto de mala fe parecido, pero en el que tenemos que probar además una relación contractual de un tipo especial, luego hablaremos de ella, que sí que está, ¿no? Donde veis que la ley de marcas prevé denegación, como hemos dicho antes, las mismas causas de denegación también son de nulidad, por lo tanto tenemos esa doble vía siempre, denegación y nulidad para estas causas de prohibición, y donde veis solo nulidad, que es el caso de la marca de la Unión Europea, las tres últimas causas. Ellos en el sistema de la marca de la Unión Europea no prevén la oposición con base en estos derechos anteriores como causa de denegación, pero sí podrían articularse una vez registrada esa marca por la vía de la nulidad. Y bien, ya para acabar esta pequeña introducción, simplemente remitiros a documentos de interés para el tema que nos ocupa, de las prohibiciones relativas, como no podía ser de otra forma, la ley de marcas y su reglamento de ejecución, las comunicaciones comunes de las que os he hablado ya, el CP5 y el CP11, y luego ahí en medio, como tercera, hago una remisión a las guías de examen de prohibiciones relativas de registro, relativas recientemente aprobadas y publicadas por la oficina en su versión renovada y que son muy útiles para cualquiera de vosotros que quiera profundizar sobre este tema o ver en detalle cómo se aplica, que ya digo que no voy a poder entrar mucho a detalle en esta ponencia, pues que las puede consultar y tienen muchísimos ejemplos y muchísimas menciones sobre cómo se aplican. Bien, después de esta pequeña introducción, como digo, vamos a entrar poco a poco sucintamente a hablar sobre cada una de estas prohibiciones y, en la medida de lo posible, ver si ha habido algún elemento de europeización o cuáles son los que más influyen en las mismas. Y la primera de ellas son las marcas anteriores y los nombres comerciales anteriores que se prevén como una prohibición relativa, como un derecho que cualquier tercero que tenga una marca registrada anterior o un nombre comercial anterior puede hacer valer contra una solicitud de registro en los artículos 6 y 7 de la Ley de Marcas. El artículo 6.1 lo que establece es que una marca no podrá registrarse cuando exista identidad total o cuasi identidad con una marca anterior o similitud. Luego entramos al detalle. Y por marca interior tenemos unas marcas que se regulan, que me define el propio artículo 6 en su apartado 2, una serie de marcas, un listado que luego veremos. Pues bien, en relación con este artículo 6.1a, el de la doble identidad, vulga decir que ha tenido mucha importancia este cambio que mencionaba, ¿no?, en la primera parte de la presentación, operado por la Ley de Marcas de 2001. Y es que la doble identidad, es decir, identidad de productos, identidad de signos o de servicios, no va a suponer, por muy famosa que sea esa marca, y tenemos aquí el ejemplo de una solicitud de marca Facebook por un particular, un español que decidió pedir esta marca, para servicios de telecomunicaciones en la clase 78, por mucho que Facebook sea muy famoso y por mucho que haya una coincidencia plena entre el signo
y los servicios, en este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas no podía denegar esta marca, no podría denegar esta marca, a no ser que se hubiera presentado la oposición que presentó el famoso Facebook, como no podía ser de otra forma. Y es que, como digo, es muy importante que os quedéis con esta idea, las prohibiciones relativas no son apreciables de oficio, requieren de una acción de la parte. Y en relación con la segunda, con el segundo apartado del 6.1b, además de la doble identidad que veíamos antes, tenemos otra parte de la prohibición, la del 6.1b, que lo que impide es que se registren signos idénticos o semejantes a marcas anteriores cuando estén registrados para productos idénticos o similares y, tercera derivada, existe un riesgo de confusión en el público. Vemos aquí en el esquemita de abajo que la dicción de este artículo, aunque esté todo en un párrafo, podríamos separarla como en tres requisitos, ¿no? Muy bien diferenciados, que sería que los signos sean idénticos o se parezcan, que los productos o servicios sean idénticos o se parezcan y que exista riesgo de confusión. Se tienen que dar los tres cumulativamente. Bien, aquí, como digo, el artículo tiene como unos conceptos jurídicos indeterminados amplísimos y lo que nos viene a rellenar ese hueco y lo que viene a hacer que ese hueco rellenado tenga un poco de sentido a lo largo y ancho de toda la Unión Europea, esa europeización de la que hablamos, se produce precisamente por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que tenemos pronunciamientos muy interesantes en relación con el análisis de riesgo de confusión, en relación con cómo influye la interdependencia que se llama, ¿no? Cómo influye el hecho de que se parezcan muy mucho los signos y los productos y servicios no tanto, ¿no? Pues qué peso en esa balanza para valorar el riesgo de confusión, qué papel juegan. O incluso dentro del parecido de los propios signos. Sabéis que los signos se comparan desde un punto de vista gráfico, o visual, fonético y conceptual. Visual sería, si son gráficos, pues esa apariencia gráfica, o si es denominativo, esa escritura del signo. Fonético, cómo suenan, cómo se pronuncian. Y conceptual, muy importante, el significado que transmiten al consumidor. Pues bien, tenemos una sentencia muy reciente, y una no tanto, pero también muy, muy conocida, en las que se pone en valor cómo el elemento conceptual, o el parecido conceptual, o la diferencia conceptual, puede servir de contrapeso en signos que son muy parecidos para productos idénticos y que no haya riesgo de confusión. Me refiero, por poneros un ejemplo, a la sentencia de la marca Messi, a la que se opusieron con una marca Masi, en la que veis que los signos son muy parecidos a nivel visual, fonético también, pero conceptualmente Masi no tiene ningún significado concreto, pero Messi, todo el mundo sabe quién es. Todo el mundo le asocia a un concepto de un jugador de fútbol archiconocido, muy famoso. Por lo tanto, a pesar de esos parecidos y que eran para los mismos productos y servicios, el Tribunal de Justicia, y esto no está escrito en ninguna norma, no está escrito en ningún sitio, es el Tribunal de Justicia en el que en ese análisis del riesgo de confusión interpreta que esta diferencia conceptual tan acusada puede llevar al traste con esa suma de muy parecido, riesgo de confusión, ¿no? Por lo tanto, un elemento también de armonización. Recientemente, hace pocas semanas, creo que ha habido otra, con el caso de Miley Cyrus. Es una cantante muy famosa, en el que se le ponía la marca, Messi y Masi aún se diferenciaban en esta parte inicial, pero aquí a Miley Cyrus se le ponía la marca Cyrus, totalmente idéntico al apellido de la cantante. Pues bien, el tribunal en este caso creo que el Tribunal General, aplicando esta jurisprudencia del caso Messi, lo que viene a decir es, oye, Miley Cyrus es archiconocida, por mucho que haya una marca anterior, Cyrus, esa diferencia conceptual es capaz de resetear o tapar, ¿no? De alguna manera esos otros identidad, en este caso identidad, en ese segundo término, esa identidad de productos y servicios y que no haya riesgo de confusión. Por lo tanto, especialmente en este caso del riesgo de confusión, del artículo 6.1b, muy importante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, paso muy rápido, pero simplemente para que tengáis una referencia a qué marcas o qué derechos se pueden incluir en estas oposiciones basadas en el 6.1a y b. Pues son las que tenéis aquí reseñadas en el 6.2 de la Ley de Marcas, y no vamos a hablar del artículo 7 de la Ley de Marcas, pero que sepáis que es un artículo exactamente idéntico, con la misma casuística que la Ley de Marcas, pero en relación a los nombres comerciales, que como sabéis es un derecho que prevé nuestra ley para registro y que en la legislación de la Unión Europea, hablando de europeización, no se prevé con carácter expreso, porque la ley europea en el tema de riesgo de confusión solamente habla de marcas, pero si bien, como veis en la directiva, y hago un poco en tronco con la presentación de
de Pilar, en la que nos hablaba de signos, signos que podían ser distintivos, signos anteriores. En la directiva habéis visto que se preveía una disposición que hablaba de marcas no registradas o signos que se utilizan en el tráfico económico. Pues bien, dentro de ese concepto de signos que se utilizan en el tráfico económico, podemos encontrar los nombres comerciales, que tenemos como figura regulada expresamente en la ley española y que a su vez, por la misma disposición que ha incorporado el Reglamento de la Marca de la Unión Europea en su normativa, también podrán ser utilizados, siempre y cuando que se pruebe que en España están protegidos y que son capaces de impedir el uso en el tráfico económico de signos parecidos, podrán utilizarse también para ponerse a una marca en la Unión Europea. Bien, ¿cuál es la segunda? Y bueno, se me ha olvidado decirlo, pero lo aprovecho para decirlo ahora. Hablábamos de funciones de la marca, ¿no? En esa primera presentación que nos ha brindado Pilar, pues precisamente lo que se intenta proteger con esta prohibición de los artículos 6 y 7, cuando hablamos de ese riesgo de confusión, es la función indicadora del origen empresarial. Porque cuando hablamos de riesgo de confusión, hablamos de que cuando un consumidor vea un producto en el mercado, pueda pensar que ese producto, en lugar de provenir del titular de la marca que la ha registrado, provienen de uno distinto. Por lo tanto, hay un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial y se conculca precisamente la función esencial de la marca, que es esa indicación inequívoca de origen empresarial. Sin embargo, en relación con las marcas y nombres comerciales renombrados, la función que se protege, como ahora veremos, es otra. Es más aquellas otras funciones complementarias de lo que nos hablaba Pilar sobre la condensación del goodwill o la función publicitaria, ¿no? Estas son marcas muy famosas en las que ya lo que no se protege es que se puedan confundir y que un consumidor pueda pensar que ese producto viene del mismo titular, sino lo que se intenta proteger es que la gente no vaya a la cola o se aproveche de esa reputación, de esos esfuerzos que han conseguido esas marcas para hacerse famosas, de forma y manera que hay un acto como parasitario en el que se suban a ese tren del dinero que ha gastado el titular de la marca renombrada. La tenéis recogida en el artículo 8 de la Ley de Marcas y su característica principal es que si se cumplen determinados requisitos podemos superar el principio de especialidad. Acordaros que en el artículo 6 y 7 hablábamos de que una de las patas, uno de los requisitos que se debían cumplir es que los productos o servicios fueran parecidos. Aquí, en el caso del artículo 8, ya no es necesario que los productos y servicios se parezcan. Puede ser que estemos denegando una marca con base en una marca renombrada que esté registrada para productos que no tienen tanto que ver como para que haya una semejanza o una similitud con los productos que se están solicitando. Tenéis ahí un poco el esquema, por no entrar al grueso del artículo, sobre su funcionamiento. Como digo, se rompe el principio de especialidad. Las marcas renombradas que se aleguen deben estar registradas o solicitadas. No entra en este artículo, como bien dice el mismo, las marcas renombradas no registradas, que irían por su otro camino y que no romperían el principio de especialidad. Es importante, y luego veremos cómo, para que la aplicación de este artículo no solo que se parezcan los signos, sino que además exista renombre, es decir, tenemos que probar que nuestra marca es famosa, que nuestra marca es muy conocida por el público consumidor. Y luego, por último, como hablábamos, o como decíamos antes, aquí ya lo que valoramos no es que exista riesgo de confusión, que pueda entender que esa marca viene del mismo o del titular, que viene ese producto del titular de la marca renombrada, sino que aquí lo que se enjuicia es que, sin que se confunda el origen empresarial, lo que puede existir es un vínculo suficiente para que exista un aprovechamiento desleal de esas inversiones y de esa fama que ha cogido la marca renombrada, o por el contrario, que pueda perjudicarle a su renombre o a su carácter distintivo. ¿Cómo pruebo que mi marca es renombrada? Bueno, tenemos aquí la definición también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se incorporó en la exposición de motivos de la Ley de Marcas o de la reforma del Real Decreto Ley que reforma la Ley de Marcas. Esa definición de marca renombrada, que como digo viene de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una marca renombrada es aquella que es conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios. ¿Y cómo pruebo esto? ¿Cómo pruebo que mi marca es renombrada, que es famosa, que es conocida por una parte significativa del público consumidor? Pues mediante elementos de prueba como los que se citan aquí, que también ha ido elaborando la jurisprudencia, como serían el volumen de ventas, la duración del uso de la marca, la intensidad, el alcance geográfico, valoración o prestigio, inversión publicitaria, certificaciones de asociaciones o cámaras de comercio y los galardones o premios. Veréis también que son muy parecidos a los que se utilizan para probar el uso. Pero en este caso lo que queremos probar no es que hemos utilizado la marca, sino que además de haberlo utilizado hemos hecho un uso muy extensivo y por tanto llega a ser conocida por una parte muy amplia del público interesado. Y como digo, haciendo un poco de hincapié en esa diferencia con el riesgo de confusión que tenemos, aquí lo que se nos exige es
que exista ese vínculo entre los signos, por lo tanto, no es tanto que uno me lleve a pensar en el titular del otro, que me pueda confundir, que pueda pensar que le estoy comprando a Zara o que le estoy contratando un servicio a Zara, sino que simplemente que ese signo, por las características que tiene, por ese parecido en cuanto a los signos, me lleve a hacer una conexión con Zara y, como derivada posterior, esa conexión además debe implicar que se pueda obtener una ventaja de ese carácter distintivo o de renombre. En el caso de la clínica Zara Dental, por ejemplo, por enunciaros alguno, en este caso era un señor que pidió el nombre comercial Clínica Zara Dental para servicios odontológicos, ¿no? Para una clínica dental. En este caso es una acción por infracción. Zara demandó a este señor por infracción de su marca renombrada Zara, y aunque los productos o servicios no se parecían para nada, quedó acreditado por la casuística del caso. Creo que en este caso el señor llegó incluso a escribir un email a Amancio Ortega diciéndole que era bueno para el negocio, que qué tal si se asociaban, que ya tenía la marca registrada, que tiraran para adelante, que iban a ganar mucho dinero, ¿no? Un tipo de pruebas que daban lugar a que se viera claramente que este señor lo que intentaba, nadie iba a confundir, nadie iba a una clínica de Zara pensando que le iban a prestar servicios bajo la famosa marca de moda, porque no son servicios muy conexos, pero sí que quedó indubitadamente acreditado en el procedimiento que este señor lo que tenía era mucho morro y lo que quería es aprovecharse ese aura de la marca Zara para darle un poco de caché a su negocio, ¿no? Y distinto, pero relacionado también, sería la otra pata de la aplicación de esta prohibición, que es no solo cuando se intenta obtener una ventaja desleal, sino cuando esa conexión puede implicar un perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca. Y aquí podéis ver, esto no es un caso español, es un caso de Estados Unidos, en el que se intentó registrar como marca el logotipo de Ford con las palabras fraude. Bien, está claro que no se está intentando aprovechar del carácter distintivo, pero esta marca, sin duda, genera una conexión con la marca Ford, y además es una conexión mala para Ford, ¿no? Porque de alguna manera está como riéndose o haciendo alusión a que Ford es un fraude, ¿no? Por lo tanto, también en este sentido estaría protegido el goodwill o la función publicitaria de la marca para evitarle un perjuicio a la misma. Luego tenemos la excepción de justa causa, y es que si concurrieran todas estas características, todos estos requisitos, pero el solicitante de la marca que se está impugnando con base en esa marca renombrada prueba que tiene una justa causa para ese registro, es decir, está utilizando esa marca renombrada de una manera descriptiva o de otra índole, pues podrá superar la prohibición del artículo 8. Esto no pasa mucho, pero que sepáis que existe también esa vía de defensa a alegar por el solicitante de la marca. Bien, dejando a un lado entonces lo que vendrían a ser la utilización de marcas o nombres comerciales, ¿no?, para las prohibiciones de registro, tenemos también los artículos siguientes, en el artículo 9 en concreto, 1A y 9.1b, en la protección del nombre, la propia imagen y personajes famosos. Y volviendo al tema de la europeización, recordad que esta causa de denegación se prevé en la directiva de manera voluntaria, es decir, la directiva no impone que los Estados miembros tengan que incorporarla. En el caso de España está incorporada como causa de denegación, en el caso de la Unión Europea no la tenemos como causa de denegación, pero sí como causa de nulidad. Por lo tanto, así como en los otros veíamos que la armonización podía ser mayor, en estos casos pues el propio hecho de que no sea causa de negación de registro sino de nulidad ya establece alguna diferencia, y son de las pocas que vamos a tener, ¿vale? Pero tenerlas en cuenta como este tipo de excepciones. En el artículo 9.1, A y B se diferencian básicamente el que en el A podemos impedir el registro de nuestro propio nombre y apellidos o de una fotografía de nuestra imagen como marca, porque tenemos un derecho de personalidad y podemos impedir que un tercero sin nuestra autorización utilice ese nombre civil o esa imagen nuestra para vender productos o servicios. Y sin embargo, en el artículo 9.1b añade un poco de complejidad, porque aquí lo que tenemos, y esto es una especialidad muy propia del sistema español, que no tenemos en el sistema de marca europea, lo que impide este artículo es que se registre el nombre, el apellido, el seudónimo o cualquier otro signo. Es decir, hemos llegado a tener la silueta de Marilyn con la imagen esta levantando la falda, ¿no?, en la trampilla. Puede ser cualquier cuestión, cualquier signo, cualquier imagen o cualquier incluso palabra, ¿no?, lema o cualquier frase hecha que el público consumidor identifique con una persona distinta del solicitante, con alguien famoso, ¿no? Por lo tanto, los requisitos es que se identifique a una persona real famosa con ese signo y que el que lo solicite no sea esa misma persona famosa o que no cuente con su autorización. Y aquí tenemos la única excepción de prohibiciones relativas que sí que son examinables de oficio, como tenemos ahí, con ciertos límites.
Límites que se establecen en el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982, en el que se prevé la legitimación en caso de que haya fallecido la persona titular de ese derecho a la personalidad, es decir, si esa persona famosa ya no está viva, ¿quién puede ejercitar esos derechos a la personalidad por él? Lo tenemos regulado en ese artículo 4 de la Ley Orgánica. Y también hasta cuándo se puede seguir protegiendo ese derecho a la personalidad. Y en lo que atañe a esa apreciación de oficio, nosotros aplicamos ese límite de máximo 80 años desde la muerte de la persona famosa para aplicarlo de oficio, porque es lo que la Ley Orgánica establece para que el Ministerio Fiscal pueda, en este caso una autoridad pública, que no es la OPM, pero en este caso lo que hacemos es aplicarlo por analogía para poner un límite temporal, podría proteger ese nombre de un tercero. Un ejemplo de cómo ha aplicado esto y cómo se puede superar sería el caso de la solicitud de marca Los Manolos, en la que se pedía por Mediaset España, por lo tanto, no por las dos personas cuya imagen. Y tenemos un poco la aplicación de las dos normas, ¿no? Tenemos la imagen de ellos perfectamente identificables como los dos Manolos y además la referencia a Los Manolos que claramente se identifica con estas dos personas. Pues bien, en este caso, de oficio, se emitió un suspenso por el 91B por parte de la oficina en la que le requeríamos que o presentaba autorización o no podía registrarse esta marca por Mediaset porque no era titular de este derecho a la personalidad. Pues bien, ¿cómo se subsanó esta prohibición relativa? Prohibición relativa aplicada de oficio como excepción a lo que veníamos viendo antes. Pues el titular, Mediaset España, recabó la autorización de Manolo 1 y Manolo 2 para que se pudiera registrar esta marca y se superó, por tanto, la prohibición y se acordó la concesión de esta marca Los Manolos. Bien, en relación con, y veis que hacemos un salto, pasamos del 9.1 a B, que nos quedaban 2 letras más, al 9.2, el hecho de que yo proteja el derecho a la personalidad, ¿significa que hay un derecho a registrar el propio nombre como marca? Pues para evitar cualquier equívoco con esta defensa del nombre, que se incluye en los artículos 9.1a y B, en el artículo 9.2 de la Ley de Marcas lo que tenemos es precisamente esa cortapisa, ¿no?, a ese planteamiento que se podría hacer. Y es que el artículo 9.2 lo que dice expresamente es que tú por llamarte fulanito de tal no vas a poder registrar siempre fulanito de tal porque lo podrás hacer siempre y cuando no exista una prohibición absoluta o relativa anterior que te lo impida. Es decir, no existe un derecho al nombre, el derecho al nombre es algo que tienes, bueno, no existe un derecho al registro de la marca como nombre, perdonad, el derecho al nombre es algo que sí existe, pero que tú tengas derecho a utilizar tu nombre no significa que tengas derecho a registrarlo como marca, que es precisamente lo que me explicita el artículo 9.2 de la Ley de Marcas, y tenemos 2 ejemplos de cómo juegan esto en tanto en prohibiciones absolutas como en relativas. Y es que en el primer ejemplo de la marca IPR legal para servicios jurídicos en la clase 45, IPR son las siglas de Intellectual Property Rights, que era precisamente como lo quería utilizar este señor, que está especializado en derechos de propiedad industrial. Entonces, en la medida en que esta marca está solicitada para servicios jurídicos en la clase 45, se le emitió un suspenso por el artículo 5.1c. Derechos de propiedad industrial e intelectual legal para servicios jurídicos de la 45 era descriptiva como una catedral. El señor contestó diciendo, oye, pero es que yo me llamo Ion Penas Rodríguez, son mis iniciales. Y dijimos, bueno, pues si quieres funciona así en el mercado, pero como marca no te lo podemos registrar porque es descriptivo, ¿no? Lo mismo ocurre, y en este caso nos atañe más, por el tema del que hablamos, con el caso de las relativas. Un señor que se llama Carlos Zúñiga, no sé qué, intenta registrar Carlos Zúñiga como marca. Él es torero y, pues oye, no ve otra forma que más adecuada que ejercer en el tráfico económico su profesión que registrar su nombre y apellido para actividades taurinas en la clase 41. ¿Qué pasa? Se le opone un titular de una marca anterior, de la marca Zúñiga y Toros, actividades taurinas, también para la clase 41, se le opone diciéndole, oye, nuestras marcas se parecen en la parte más distintiva de las mismas, Zúñiga, mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es clarísimo. Pues aquí el señor obviamente contestó, oye, no me vas a dejar registrar mi nombre y mi apellido como marca cuando yo lo que quiero es ejercer mi profesión de torero, mis actividades taurinas y se me identifique como tal. Pues aquí, en primera instancia, efectivamente denegamos y aquí tenéis un extracto del recurso en el que se explica muy bien, primero, que hay riesgo de confusión, en el fundamento de derecho quinto, y en el fundamento de derecho sexto se le explica a este señor que efectivamente está muy enfadado y yo lo entiendo, cuando no cuesta un poco entender, oye, no puedo registrar mi
mi nombre como marca, pues se le dice que efectivamente no por la aplicación de ese artículo 9.2 y que nada impide que él la utilice, que utilice su nombre en el tráfico económico. De hecho, tenemos un artículo 34 que establece un límite al uso del propio nombre y apellidos o dirección, pero que no lo puede registrar como marca, porque tenemos el artículo 6.1b que aplica y prohíbe ese registro como marca. Bien, vale, voy regular de tiempo. Derechos de autor u otros derechos de propiedad industrial. Prohibición que tenemos en el artículo 9.1c, antes de manera comprensiva de todos los derechos de propiedad industrial, ahora, como digo, con la reforma los tendríamos repartidos en el 9.1c, pero también en el 9.3, donde se habla de la posibilidad de impedir el registro de una marca con base en una solicitud de denominación de origen, de protección de denominación de origen o indicación geográfica. El 9.1c lo que me establece es que se podrá impedir el registro de una marca cuando se solicite sin autorización un signo que reproduzca, imite o transforme creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 o 7. Es decir, se excluyen las marcas que ya tenemos protegidas de manera específica y aquí lo que cabrían son tanto los derechos de autor como los diseños industriales o las denominaciones de origen de identificaciones geográficas que, como digo, se metían aquí pero tienen su regulación específica y especial en el 9.3. Un ejemplo en el que se daban las dos circunstancias. Se solicitó la marca Cachorros en Acción, en el que se incorporaban como muñequitos, como elementos esto era una especie de cartel, figuras, personajes que estaban registrados o que estaban protegidos tanto en virtud de derechos de autor, que es lo que tenéis abajo, lo que tenéis a la derecha, ¿no? Tenéis ahí imágenes del libro, en concreto del libro de Cachorros al Rescate, y también estaban protegidos por diseño industrial. Los personajes, como podéis ver ahí las figuritas estas que hay como con varias vistas, eso es una protección de diseño industrial, un diseño comunitario, un diseño en europea, que en esa permeabilidad que hay, en esa europeización, recordemos que también son derechos de propiedad industrial que tengan efectos en España, por lo tanto podemos usar tanto el diseño industrial español registrado para oponernos como el diseño de la Unión Europea, el diseño comunitario. Por lo tanto, en este es un ejemplo de juego de tanto una como otra, ¿no? Prohibición con base tanto en un derecho de autor como en un diseño industrial. Y como digo, en el 9.3 tendríamos esa protección específica que se ha incorporado en todos los países de la Unión Europea y también en el Reglamento de la Marca Unión Europea en relación con las denominaciones de origen protegidas, solicitudes de denominación de origen protegidas y indicación geográfica protegida, que lo que tenemos aquí es unas condiciones para que se aplique, que serían que la solicitud haya sido presentada ya, que finalmente se registre y que el registro de la misma impida el registro de marcas posteriores. Por lo tanto, importante para que tengamos claras las diferencias entre esta y la de 5.1h de la que nos hablaba Patricia, la prohibición absoluta relacionada con denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas, es que el 9.3 no es una prohibición absoluta y, por lo tanto, para aplicarla, es decir, para que podamos proteger una denominación de origen o indicación geográfica cuya solicitud se haya presentado pero no se haya registrado todavía, no se haya protegido todavía, tendremos que acudir a este artículo. Y para este artículo, para aplicarlo, necesitamos que haya una oposición. Oposición que deberá presentarse por el legitimado. No puede ser en este caso una entidad pública, no puede ser en este caso cualquier usuario interesado en esta denominación de origen, sino que tiene que ser el que esté legitimado, el que haya solicitado el registro de esta denominación de origen o indicación geográfica. Y también una de las diferencias es que no se pueden presentar observaciones, porque a diferencia del 5.1h, que sí que admite la presentación de observaciones por los legitimados para ellos, estamos ante una prohibición relativa y, por lo tanto, solo se puede articular con base en una oposición. Bien, dejando a un lado ya lo que sería el 9.1c y 9.3, relativo a aquellos derechos distintos de las marcas y de los nombres comerciales que me van a permitir presentar una oposición, entramos en otro apartado, en otra especialidad de la legislación española, que hacía referencia también un poco a aquello que nos ha mencionado antes Pilar, relativa a signos que también se utilizan en el tráfico económico o que no están previstos para ser utilizados en el tráfico económico, pero como una denominación social, y lo explicaba muy bien Pilar, no está previsto para ser utilizado en el tráfico económico, pero de facto se utilizan. Y de hecho pueden tener una función identificadora no por su figura jurídica o por la definición del concepto de tal que existe en nuestro ordenamiento, sino por el uso que se hace de él en el mercado. Pues bien, para aplicar esta prohibición
No bastará solo con que pruebe que tengo un nombre comercial no registrado, una denominación o una razón social anterior a la solicitud de registro de la marca que estoy impugnando, sino que además tendremos que probar el uso en el conjunto del territorio nacional o el conocimiento notorio del mismo en el conjunto del territorio nacional. Por lo tanto, un doble requisito, ya no solo que lo tengo, que es lo que me bastaría en el 6, 7 para articularlo, sino aquí, además de que lo tengo, que soy titular de ese derecho registrado o no registrado, registrado como denominación social o nombre comercial no registrado, tengo que probar que hago un uso extensivo del mismo en todo el territorio nacional o que hago un uso notorio del mismo en todo el territorio nacional. Y además, muy importante, aquí aunque hablemos de uso notorio, conocimiento notorio, recordemos que juegan los 3 pilares del riesgo de confusión. Tengo que acreditar que son parecidos los signos, que son parecidos los productos o servicios a las actividades o a las actividades para las que tengo registrada mi denominación social y para las que demuestro ese uso, y que existe un riesgo de confusión en el público. Aquí os pongo como ejemplo una resolución de primera instancia confirmada por recursos de la solicitud de marca Genertec, en el que se oponían con base en una denominación social que sería la de la entidad oponente Genertec SL, en la que se probaba que el ámbito de actividad con el que se venía usando por todo el conjunto del territorio nacional esta denominación social a título de marca, a título de indicación de origen empresarial, era el mismo que aquel para el que se registraba la marca Genertec, identidad o cuasi identidad entre los signos, en la clase 37. Y para acabar, y yo creo que voy dentro de tiempo, hablar de las marcas de agentes o representantes. Marca de agentes o representantes que, como veis, en la nueva directiva, lo que veíamos antes de los rojitos y los negros del cuadrito que os he mostrado, se ha incorporado como de obligatoria inclusión por todos los Estados miembros como prohibición relativa, y que es especialmente interesante porque supone un caso específico de mala fe que se articula como prohibición relativa en lugar de ser uno de englobarse en el supuesto de mala fe de prohibición absoluta que los Estados miembros pueden prever o no. Por lo tanto, todos los Estados miembros tienen como prohibición relativa este subtipo de mala fe, en el que lo que se nos va a pedir es que, a menos que se justifique su actuación, el agente o representante del titular de una marca no podrá registrar esa marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular. Por lo tanto, tenemos que, para aplicar este supuesto específico de mala fe, se tienen que dar varias circunstancias. Y es que el titular, o sea, que el solicitante de la marca haya sido comisionista, distribuidor, franquiciado, licenciatario, que ha tenido una relación comercial de agencia, de distribución comercial, con el titular de una marca fuera de nuestro país, con el titular de una marca que no esté registrada en nuestro país, y tendremos que comprobar si se dan estas circunstancias para aplicar o no este subtipo de mala fe. Bien, y dentro de tiempo, creo, así que no sé si dejamos turno de preguntas para luego, ya tiraríamos